L'esdeveniment és a punt de començar. Si tens el mòbil a mà, és el moment de posar-ho en silenci o mode avió. I si no et vols perdre't cap de les nostres activitats, pots seguir-nos a Instagram o subscriure't a la nostra newsletter. Gràcies per la teva col·laboració i esperem que gaudeixis de l'experiència a casa SEAT. Impulso. Una fuerza eléctrica que nos mueve a hacer lo que sentimos. Un latido que solo contiene emoción. Como seres humanos generamos ese impulso. Espera, ¿qué es malo? ¿Por qué no? Y nada nos lleva más lejos que aquello que nos sale de dentro. El impulso de una nueva generación. Cupra Born, 100% eléctrico. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los cafés literarios de Casa SEAT. Una experiencia, una actividad que nació en pandemia, cuando no era posible dar clase en la universidad, y en el máster en creación literaria se nos ocurrió pedirle a Casa SEAT si querían colaborar con nosotros y ofrecernos este espacio maravilloso y compartir a nuestros profesores. Y de ese modo fuimos creando un programa estable de encuentros que ya se ha emancipado del máster en creación literaria, parcialmente porque hoy están aquí muchos de sus alumnos invitados, dado que es viernes y pueden participar en esta sesión, que a mí me hace particular ilusión, porque es Vicente Luis Mora y porque es un libro el que hoy nos convoca, Circular 22, que ha tenido dos vidas anteriores, dos versiones previas, hace ya más de una década, y en las dos estaba yo presente, ¿no? A Vicente Luis Mora, escritor andaluz de Córdoba, radicado en Málaga. Lo conocí, de hecho, digitalmente. Es un libro también muy digital. Yo estaba, lo recuerdo perfectamente, una mañana de finales del año 2003 en el Centro de Cultura Española de Buenos Aires, donde había acceso gratuito a Internet. Yo estaba viviendo en Buenos Aires y empecé a buscar, a merodear por la red, y de repente me encontré un blog y me pareció interesante y me volví un poco adicto durante los siguientes años a ese blog. Era el blog de lecturas, el cuaderno de lecturas de Vicente, y de algún modo desde Argentina fue como entré en la discusión de la literatura española y latinoamericana de principios de siglo, gracias a las lecturas, a las reseñas y al chat, a los comentarios que ocurrían en aquel blog. Por aquella época ya estaba en marcha Circular 22, o Circular, que ahora en su versión definitiva se titula Circular 22, y leyéndolo pues me he encontrado también con ciudades, porque el libro nació como un libro sobre Madrid y se ha ido expandiendo hasta convertirse en una suerte de libro total, novela expandida sobre Cosmópolis, sobre la ciudad global, internacional, y leyéndolo o navegando o viajando por sus páginas me he encontrado, decía, con ciudades donde también coincidí con Vicente, como Rabat, o con espacios como Formentor. Y de hecho me ha emocionado que el libro termine con muchas páginas dedicadas a Juan Goytisolo, a quien Vicente frecuentó en Marrakech, porque justamente yo estaba en Formentor cuando Vicente conoció a Juan Goytisolo. Tuvimos la suerte de desayunar, comer y cenar varios días seguidos con él. Y también estaba en Rabat cuando Juan organizó un encuentro de escritores que habíamos empezado en aquel blog y que al cabo de 10 años, 12 años, fuimos más o menos acogidos como discípulos del maestro Goytisolo. De modo que es un libro de lectura no solo intelectual, que es muy potente intelectualmente, sino también de lectura emocional, y por eso pues estoy contento de estar aquí. Además, Vicente acaba de publicar otro libro, Teoría, que es un libro de aforismos, pero los libros de aforismos por lo general son fragmentarios y cada aforismo es independiente. Es una suerte de colección de textos, ¿no?, más o menos ubicados en una galaxia, una constelación de afinidades, pero que a menudo no tienen un hilo conductor o se estructuran a lo sumo
en capítulos por temas, ¿no? Y en cambio Teoría es un libro raro de aforismos porque son aforismos encadenados que van vertebrando una suerte de discurso rizomático pero coherente y que de algún modo conecta, yo creo, con Circular, y por eso también voy a comentarlo aquí en esta sesión. De modo que, sin más preámbulos, Vicente Luis Mora, bienvenido a Barcelona. ¿Es verdad o ya te has inventado una microficción con que el avión casi no llega por culpa de China? Cuéntanos. No, bueno, buenas noches a todos. Y muchas gracias, Casa SEAT, también por la hospitalidad. Y a ti, Jordi, por la presentación. Y no, es verdad que nos hemos estado en Málaga prisioneros 2 horas en el aeropuerto porque amenazaba un satélite o un cohete chino con caer. Y bueno, pues por suerte o por fortuna no ha caído. Y hemos podido llegar a tiempo. Es que China pone en la trayectoria de sus cohetes España, sistemáticamente, y ha habido un objeto dando vueltas alrededor del planeta Tierra que podía caer en cualquier momento y al final ha caído por suerte en el Océano Pacífico y no en España, pero ha habido como alerta global y casi Vicente no llega a Barcelona por culpa de la Agencia Espacial China. Yo me he acordado de Gravity, si os acordáis, en Gravity el accidente lo causan los chinos, de modo que hace años que Hollywood nos alertaba sobre esta posibilidad. Vicente, Circular 22. 22 se refiere al 2022 y es la culminación de un proceso creativo, literario, sistemático, que te ha ocupado 25 años de vida y que por tanto te ha acompañado durante la mayor parte de tu vida adulta y como escritor. Cuéntanos un poco cómo surgió, si te acuerdas, el proyecto y cómo ha sido finalizarlo con más de 300 páginas inéditas en esta versión que ahora publicas en Galaxia Gutenberg. Sí, bueno, pues intentaré hacerlo sintético porque es muy difícil resumir casi 30 años de historia, pero en 1994 yo fui a Madrid a hacer unas oposiciones que, por fortuna para la judicatura y para mí, no aprobé. Y entonces, en uno de esos viajes de oposiciones, yo iba en el autobús circular y estaba mirando y, claro, para alguien de Córdoba como yo, pues Madrid o Barcelona pues eran metrópolis casi neoyorquinas, ¿no? De un tamaño absolutamente desmesurado. Y bueno, yo estaba un poco fascinado por lo que estaba viendo y pensé yo, ¿sería posible escribir esta ciudad calle por calle, plaza por plaza, avenida por avenida, ubicar un personaje en cada una, hacerle hablar, que contara su historia o que contara la historia del lugar, de la calle, etcétera? Y bueno, la idea me obsesionó. No era el momento de ponerse porque estaba opositando, no era momento para aventuras digamos, literarias demasiado ambiciosas. Entonces, durante 4 años le estuve dando vueltas, también pensando qué fórmula darle, cómo articular un proyecto tan vasto como ese que quería hacer. Y, bueno, pues a raíz de unas lecturas que hice entre los años 96, 97 y 98, que leí muchos autores experimentales y canónicos a la vez, Hanke, Beckett, etcétera, que me abrieron muchísimo la mente, dije, bueno, pues lo voy a intentar, lo voy a hacer. Me compré una caja de fichas, ¿no? Estos son trucos como hay escritores en la sala, por si les sirve. Yo me di cuenta que necesitaba una métrica para empezar. Yo quizá por ser poeta y por entender la métrica no en un sentido de rima y ritmo convencional, sino una métrica como pautas que tú te das para poder escribir. Pensé que necesitaba una métrica y se me ocurrió comprar unas fichas de estas que había antes, así pequeñitas, y me dije, cada calle o cada espacio va a tener el tamaño de una sola ficha, porque hay muchas calles en Madrid y necesito una pauta, pero que no sea demasiado grande. Y entonces empecé a escribir fichas. El otro día encontré en casa de mi madre en Córdoba las fichas y había algunas que son de octubre de 1997. Yo pensé que había empezado en el 98, pero en realidad había empezado un año antes. Bueno, unos meses antes. Y empecé a escribir fichas como loco. Me compré un plano de Madrid, todo desplegable, enorme, y conforme iba escribiendo las calles, iba tachando, las iba subrayando con un fluorescente amarillo y las iba acumulando calles. Entonces así estuve muchos años. Estuve prácticamente 15 años haciendo eso.
Pero me fui a vivir al extranjero, como sabes, fui primero a vivir a Estados Unidos, luego estuve allí casi 4 años o un poquito más, luego me fui a vivir a Marruecos, estuve otros 3 años, luego volví un poquito a Estados Unidos, a una universidad de profesor, luego me vine a Málaga, luego fui a Estocolmo un tiempo también de profesor invitado. Y toda esa experiencia extraterritorial me hizo ver que el libro... No es que la ciudad de Madrid se me quedara pequeña, sino que quizá mi concepción del mundo, de la literatura, se había crecido. Entonces pensé que quizá en vez de ceñirme a una ciudad, lo que debería escribir era el mundo, sabiendo que es un objetivo absolutamente imposible. Pero me interesaba qué es lo que podía conseguir por el camino, más que el hecho de cerrar. No quería cerrar Madrid ni quería cerrar el mundo, sino simplemente embarcarme en un proyecto de escritura deliberadamente interminable. Y esa es la experiencia. En principio este libro iba a ser para toda la vida. Yo me lo propuse como un proyecto vital y morir escribiendo el libro. Pero cuando has querido ya cierto tamaño, cierto volumen, de pronto he empezado a pensar que para empezar 25 años de vida adulta ya es una vida adulta. Hay gente que no tiene la suerte de llegar a vivir tanto. Y en segundo lugar, llega un momento en que empiezas a plantearte la necesidad de acabar un proyecto literario en lo alto, en el mejor momento. Porque empiezas a plantearte hasta qué punto ya caerías en el error de la autocomplacencia y de seguir escribiendo el libro simplemente ya por el fetichismo de seguir hasta el final. Y entonces podría caer en el peor de los errores posibles, en este caso, que sería confundir el crecimiento con el engorde. Y he preferido cerrarlo mientras estaba creciendo. Muy bien, muy interesante. Ahora volvemos al libro, pero quiero abordar esta idea de la métrica que me parece muy desafiante, ¿no? La métrica no como ritmo o como pautas clásicas, sino como las reglas que un proyecto necesita para existir. Cuéntanos, porque es uno de los casos más extremos, extravagantes y interesantes que yo conozco, cómo fue la métrica, cómo fue el modo de escribir tu novela anterior, Centro Europa. Sí, Centro Europa... No sé muy bien por qué tomé esa decisión. Sí recuerdo muy bien cómo nació la novela. Yo estaba con Virginia, estábamos en un hotel en Cádiz y estaba leyendo la novela de Théodore Fontane, de Antes de la tormenta, y de pronto yo empecé a ver unos cadáveres de soldados enterrados que no se descongelaban cuando estaban congelados por el frío, ubicados en Prusia, en el primer tercio del siglo XIX, y cuando esos cadáveres salían, se desenterraban, no se descongelaban. Aunque llegara el verano y le diera el sol, no se descongelaban nunca. Esa fue como la epifanía que me dio lugar a la novela. Lo que no recuerdo muy bien es por qué se me ocurrió luego la métrica de la novela, que está escrita en base matemática, y el primer capítulo tiene 750 palabras, el segundo 1500, el tercero 3000, el cuarto 6000, el quinto 12000 palabras y el último 24000. De forma que el capítulo sexto, es la mitad exacta de la novela. Y esa pauta de crecimiento matemático, geométrico para ser exactos, tiene una correspondencia con algunos elementos históricos y sobre todo geopolíticos que se explican en el capítulo final. Me pareció interesante hacerlo así porque me obligaba a tener una métrica casi de soneto, o sea, una métrica casi de poema, en el sentido de que cualquier variación, cualquier cambio en la novela generaba la necesidad de recomputar y de recalcular, no todo, pero desde luego sí toda la zona afectada por el cambio. Y esto fue muy gravoso, por ejemplo, cuando con Galaxia Gutenberg hicimos las correcciones finales, ¿no? Que había algunas cosas que había que cambiar en las galeradas, y eso me obligaba a cada frase que tenía que cambiar, tenía que asegurarme de que el cómputo final seguía manteniéndose. Esto puede parecer una especie de superstición o de fetichismo, pero en realidad tiene un efecto directo sobre la escritura, que consiste en que cada palabra que está ahí está pensada hasta el extremo.
como sucede en un poema. Tienen que, cuestión casos de poemas derramados, de poemas muy extensos, lo normal es que tú acabes pensando tanto cada verso y cada línea que cada palabra está ahí por un motivo. Yo quería hacer la novela así. Evidentemente no puedes hacer eso durante 1000 páginas, pero durante las 180 que tiene la novela sí. Y entonces está escrita como un poema. Es en realidad esa idea no es nueva, esa idea ya está en los románticos alemanes que consideraban la escritura de las novelas así. Goethe, tiene esa idea expresada en algún momento del Wilhelm Meister. Y también estaba en Novalis, también hay algún fragmento donde expresa ese deseo de escribir una novela como si fuera un poema. Y yo me siento muy conectado con esa generación de poetas y narradores alemanes porque creo que gran parte de la estética actual viene de ahí, creo que gran parte de la vanguardia viene precisamente de ese cambio que tienen los románticos, que producen los románticos alemanes. Y me interesaba mucho teniendo en cuenta que además eran coetáneos del momento histórico en que yo estaba describiendo la novela. Es decir, que le veía un sentido también teleológico al hecho de utilizar una estructura estética que en realidad estaba en sintonía con la estética alemana del lugar donde se estaba desarrollando la propia obra. Muy bien. También he pensado en Centro Europa, por los muertos, pero sobre todo en Circular 22, al leer estos aforismos de teoría, página 69, dice: invertí más tiempo en afinar la guitarra que en tocar la canción. La escritura es algo parecido. Se tarda más en templar el instrumento y en retocar la partitura terminada que en crear la música, que dura el tiempo de la lectura. El tiempo de la lectura debería ser inversamente proporcional al de redacción y pulido. Por más que te esmeres, salvo que te anegues en autocomplacencia, la mayor parte de lo que escribes hoy lo considerarás baldío en 15 años. Porque serás otro y no entenderás al tú que lo escribió. Te levantas sobre tus yos anteriores, vives sobre las ruinas. Quien eres combate sobre los cuerpos de tus muertos, los muertos de ti, tus cadáveres sucesivos. Esa idea de que el libro ha sido escrito por varios yoes, que son tus yoes anteriores, está expresamente en el libro. Es una novela en algún sentido arqueológica, no solo de Madrid o los viajes y el mundo en 25 años. En algún momento dices que, por ejemplo, no has actualizado el lenguaje. Si en aquel momento había pesetas, sigue habiendo pesetas en el libro, de modo que hay una arqueología incluso sociológica en la novela. Pero ¿cómo ha sido releerte, cuando ya la has acabado, releerte a ti mismo durante 25 años? ¿Ha habido momentos en que te has inspirado ternura? ¿Ha habido momentos en que te has corregido de un modo despiadado? ¿Hasta qué punto la propia lectura de esta novela, en la última versión hace unos meses, ha sido una experiencia intensa a nivel autobiográfico, afectivo y emocional? A ver, cuando estás 25 años escribiendo un libro, como yo he estado con ese, es muy difícil distinguirlo de tu propia biografía. Tampoco tiene mucho sentido hacerlo. Lo único que pasa es que no hay que confundir eso con una expansión del yo ni con una exposición del yo. De hecho, en esta última versión, la mayor parte de lo autoficcional que había lo he ido laminando y lo he ido expulsando del libro o lo he desactivado, simplemente sin aclararle al lector si tenía o no relación conmigo. Y efectivamente con eso basta para que la autoficción desaparezca, ¿no? Cuando estás corrigiendo al autor que tú eras con apenas 27 años y ya tienes casi el doble de edad, pues suceden cosas interesantes. La primera es que te das cuenta que hay que tener cuidado con la corrección, con la archicorrección, porque algunas palabras, ¿no?, a lo mejor se pueden afinar, pero no se debe corregir ni el ambiente, ni el estilo, ni sobre todo el modo en que aquel autor trabajó una pieza en concreto. Y el motivo es el siguiente: él sabía mejor que yo lo que tenía que hacer. Es decir, yo con esa misma historia yo haría otra cosa hoy. Con el mismo detalle, la misma calle, yo haría una versión absolutamente diferente. Pero la buena es la que existía, porque es cuando se originó
el Vicente de aquella época tenía muy claro lo que había que hacer con esa idea. Yo hoy haría una cosa que se notaría la artificiosidad, se notaría el trabajo del oficio de un escritor más experto que toma algo de otra persona y hace como una especie de versión, una adaptación, si lo quieren, ¿no? Entonces me di cuenta rápidamente que solo había dos opciones. O los textos se mantenían tal y cual estaban, si había alguna rata o había una cosa, se cambiaba la pequeña palabra o lo que fuese, pero o se dejaba o se quitaba, pero no había opción a un camino intermedio. Entonces, de los primeros libros, el otro día se dio cuenta el presentador de Cádiz, aunque es obvio, basta cogerlos y compararlos, pero Pepe Jurado, el presentador de Cádiz, se dio cuenta de que efectivamente faltan piezas de Circular 2003 y de Circular 2007, porque no estaban bien, porque yo no era, no creo, estaba en proceso, era un escritor, en el de 2003 estaba en construcción, 2007 ya estaba más maduro, pero todavía no lo suficiente. Esas piezas lo que he hecho es quitarlas. Las que había se han mantenido. Y también no solo por lo que comento ahí de los derechos de los textos, que el otro día pensaba que en realidad tú me pudiste influir cuando en Los Muertos tú hablabas de los derechos de los personajes de ficción, ¿te acuerdas? Y eso, claro, yo como jurista de formación fue una cosa que me interesó. Y al releer Circular para corregirlo, para ver qué salvaba y qué no, pues me surgió esta idea de los derechos de los textos. Ellos tienen derecho a persistir porque, como digo, otra persona los hizo con mejor criterio del que yo tengo ahora. Y luego también otro elemento interesante es que los lectores del 2003 y del 2007 tienen derecho a que se mantenga su experiencia de lectura de aquellos textos. Es más, me interesa mucho que cuando lean esto reconozcan, en algunos casos no se van a acordar de todos los fragmentos, pero por ejemplo de 13 fotos, que es un relato largo sobre la fotografía, sí se suelen acordar y sí tienen una experiencia. Y yo no quería manipularla, porque es como una especie de reconocimiento a ellos. Ellos estuvieron allí cuando había muy poca gente y ahora que a lo mejor hay más gente, creo que es un homenaje a ellos mantener su experiencia de lectura tal y como la tuvieron. De hecho, es un gesto muy bonito que le des el prólogo a Javier Fernández, tu gran amigo y el editor de las primeras versiones de este libro en Berenice y Purabel. Vinculado con eso, ya que has mencionado la fotografía, en la voluntad de ser una novela collage y totalizadora, incluye no solo literatura en todos los géneros, el aforismo, la poesía, el relato, el ensayo, el diario. También incluye otros lenguajes que no es tan común ver en una novela, aunque ya los encontremos en Walter Benjamin o en Alfred Doblin hace un siglo, ¿no? Como por ejemplo el lenguaje del ajedrez, de anotar partidas de ajedrez. Yo no sabía que jugabas ajedrez, tenemos que jugar una partida algún día. O el de la sopa de letras, ¿no? Es decir, lenguajes que a priori no formarían parte de lo literario, pero que aquí caben de un modo natural. También cabe la fotografía, hay algunas fotografías, pero en cambio, justamente lo que haces en ese relato es una éfrasis de una fotografía que no está reproducida. ¿Qué tipo de criterio has escogido a la hora de representar otros lenguajes, como el fotográfico, como el de los pasatiempos, como el del ajedrez, como el de los SMS o los chats, o el de la tecnología, para que estén representados, pero que sea un libro básicamente, digamos, literario? ¿Y cómo has seleccionado los aforismos, ¿no? Al leer los dos libros en paralelo, me doy cuenta que hay algunos aforismos que van hacia otros libros, otros que caben aquí, e incluso incluyes aforismos de Cabeza de Vaca, de Fred Cabeza de Vaca, tu personaje de ficción, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de seleccionar qué material entra y cuál no, procedente de la ficción, del mundo real o de la propia literatura? Bueno, eso ha sido de las cosas más divertidas de hacer. Desde el aunque el libro no tiene un propósito realista, porque no es reflejar ni Madrid ni el mundo su propósito, sino hacer pensar más bien sobre el mundo. La parte del lenguaje, que siempre es obsesiva en toda mi obra, por lo menos
o más quizás en la última época, pero desde luego es obsesiva tanto en el lenguaje per se como en el lenguaje narrativo, ¿no? En la forma en que se articula el discurso. Pero ahí me lo he pasado muy bien, porque tenía muy claro desde el principio que circular tenía que contener todo tipo de lenguajes. Para empezar, todo el lenguaje de la ciudad, porque la ciudad tiene muchísimo lenguaje, la ciudad se expresa con los grafitis, se expresa con los rótulos de los establecimientos, con las vallas publicitarias, con lo que aparece, por ejemplo, en las pantallas, como estas que tiene Casa Seat por fuera. La ciudad está emitiendo lenguaje constantemente, ¿no? Bueno, las personas, sí, pero la ciudad acaba llegando a un momento en que la combinación de todos estos lenguajes, la calle se puede leer, ¿no? Eso lo dice David Simon en una de las citas, ¿no? Que hay que leer la calle, que es una frase que me interesó mucho cuando la vi. Porque la calle tiene mucha lectura, hay mucho que leer. En una calle, en una avenida, como Gran Vía, como la Diagonal, ahí, si lo pusiéramos todo por escrito, serían bastantes páginas de texto. Yo quería que la novela tuviera todo eso dentro, que la cogiera todo eso en su interior. Y entonces me pareció interesante, y ya yendo un poco más allá, introducir todos los tipos de lenguaje de todas las clases sociales, de todos tipos de personas, del drogadicto que está tirado en una calle o el vagabundo que duerme en la calle, hasta el académico de la lengua, hasta el profesor de universidad, hasta el político, o sea, todo el arco posible de lenguaje que existe. También me interesaba todos los lenguajes formales, como tú has dicho, es decir, no solamente hay sopa de letras o los protocolos de descripción de una partida de ajedrez, también hay un reggaetón metafísico, también hay un trap, hay un hip hop, o sea, hay letras de canciones, hay todo tipo de formas literarias, de géneros literarios, hay ensayo, hay teatro, hay aforismo, hay poema, hay relato breve, hay microcuento. Dentro de la narrativa hay narrativa de corte más o menos realista, surrealista, fantástica, de ciencia ficción. Es decir, quería que el libro fuera un libro mundo también en ese sentido, que incorporara todas las posibilidades estéticas y lingüísticas que hay a nuestro alrededor, por supuesto, digamos, para dar voz a todo, porque es un libro que intenta ser muy empático. Yo suelo decir que es un libro que me ha cambiado y que me ha hecho, a lo mejor, mejor persona, en el sentido de obligarme a ser más empático, más observador. Uno de los motivos es que yo durante 25 años me he obligado a ir constantemente a todos los sitios con una grabadora o con un cuaderno para tomar notas de lo que veía y oía porque sabía que podía terminar ahí. Entonces, cuando tú estás 25 años conectado a la observación de los demás, porque a mí no me interesan los edificios y las calles, me interesan relativamente, pero lo que me interesan son las personas que los habitan. Entonces, cuando tú estás 25 años observando a la gente para intentar ver qué es lo que hay, qué es lo que dicen, qué es lo que sienten, y te obligas a hacerlo de una manera obsesiva durante tanto tiempo, tú cambias. Porque te has convertido en una persona muy diferente al solipsista o al, digamos, en mi caso, a esa persona tan introvertida que yo era cuando tenía 24 o 25 años, que era, por razones personales, muy introvertido, muy metido para adentro. Este libro me ha obligado a mirar hacia afuera de una manera obsesiva, para miraros a todos los demás. Y creo que esa experiencia ha sido para mí la más enriquecedora del libro. Y creo que en cierta manera se nota porque todos los lenguajes de los demás considero que tenían que estar porque era como una forma de hacerlos entrar en el libro. Yo leyéndolo pensaba en Rayuela. También a veces hay como ciclos, ¿no?, temáticos, hay muchos fragmentos que están conectados, como en la parte de los capítulos prescindibles de Rayuela. Me preguntaba si te planteabas esa posibilidad, ¿no?, de que el lector no leyera el libro linealmente, sino que fuera saltando de una parte a otra. Y también pensaba que, no obstante, su modelo no es Rayuela ni siquiera el romanticismo con su fragmentariedad o la novela experimental urbana desde Berliner Alexanderplatz hasta Tiempo de silencio, de la que hablas, sino que su modelo es Internet. O sea, es una novela hipertextual que claramente remite al zapping
de abrir y cerrar ventanas y de ir de un lado a otro. De hecho, también hablas de las redes sociales en el libro. ¿Cómo ha variado eso, ese horizonte? Cuando empezaste, evidentemente, Internet no era importante en tu vida, cada vez lo fue siendo más. Eres un teórico de Internet, además del autor de uno de los blogs más longevos, ¿no? Serían como los dos grandes proyectos de tu vida en términos de fidelidad, ¿no? El libro y tu blog. ¿Hasta qué punto ha variado como esa referencialidad, ¿no? De, supongo, modelos más literarios a modelos incluso vinculados con la televisión o con Internet o con proyectos de arte contemporáneo? En un momento hablas de ese diario de la parte final como un proyecto conceptual, más vinculado con una especie de performance, ¿no? ¿Cómo ha ido variando ese horizonte de referencias? Es que, claro, ha pasado tanto tiempo de escritura que ha variado mucho. O sea, al principio el libro era puramente textual y literario, porque esa era mi formación. Luego se fue abriendo hacia la imagen y luego yo lo he ido cerrando otra vez al texto. Es decir, me he replegado un poco eso, porque me he dado cuenta de que el trabajo que nosotros, bueno, que yo debo de hacer, aquí prefiero hablar solamente en mi propio caso, pero creo que el trabajo que yo debo hacer es literario. Es decir, yo puedo aprovechar algunos recursos de la imagen, de la televisión, del cine, de las artes plásticas, pero al final lo que yo debo hacer es literatura. Y lo que nosotros, quiero decir, el miedo que yo tenía era hacer mal lo que un medio como la televisión o como el cine o como la ciberliteratura pueden hacer mejor. Creo que lo difícil de hacer es intentar conseguir un libro que sea ameno, divertido, que cualquier persona lo pueda leer, pero que a la vez sea muy complejo, que sea complejo no en el sentido difícil, pero sí de complejo, de pensado, de denso y por lo tanto de hiperliterario al mismo tiempo. El motivo de esto es porque durante un tiempo yo era muy proclive precisamente a pasar al lado de la imagen. Luego me di cuenta que había que tener cuidado con eso, que me estaba... O sea, como que si lo hacía tenía que hacerlo desde la imagen, ¿no? O sea, si yo quiero hacer vídeos, que a veces lo he hecho en mi canal de YouTube, etcétera, pues eso está muy bien, pero se hace desde la imagen. Pero el salto desde el texto hacia la imagen creo que es un salto peligroso, porque es como conceder espacio al modelo dominante de expresividad. Y cada vez estoy más cauteloso o más receloso de que seamos nosotros los que tengamos que acercarnos al modelo dominante. Creo que el espacio de resistencia debe de conseguirse partiendo del propio modelo literario. Es decir, no se trata de ser más divertidos pareciéndonos a los medios, sino de conseguir un modelo de literatura, que esto lo venimos hablando Javier Fernández y yo desde que teníamos los 20 y tantos años en Córdoba. Hacer un modelo de literatura que, siendo literatura exigente y viviendo de las fuentes más canónicas y tradicionales, se adapte mejor a las mentes de nuestro tiempo, que es una cosa muy distinta de intentar reproducir lo que hace la televisión, el cine o el arte o cualquier otra esfera comunicativa, ¿no? Creo que lo que hay que cambiar es el modelo literario, es decir, un poco actualizarlo y no tomar o intentar hacer que se parezca a lo que ya hacen mejor otros medios y en realidad no tenemos ninguna necesidad de competir. Lo que tenemos que hacer es una literatura de nuestro tiempo y creemos que el formato, Javier y yo siempre hemos querido que el formato era este. Obras accesibles que den o que proporcionen al lector sus propias herramientas. Ese es el sentido, por ejemplo, de la colaboración con Mónica Sobolenska, la escritora, la editora del volumen. Es una especie, diríamos, utilizando una metáfora un poco tecnológica, pero para entendernos, es una intermediaria, es decir, una interfaz entre el autor y los lectores. Es la instancia autorial que le va dando al lector las herramientas que precisa para entender el libro a la vez que lo está leyendo, sin necesitar, digamos, de una explicación que esté fuera del libro. Entonces, creo que ese es un vehículo interesante, ¿no? En Centro Europa había algo parecido con la figura de la traductora.
La traductora, cuando había algún juego de palabras del alemán o había que advertirle al lector, que no se fiase mucho de lo que le estaban contando el Redo, el protagonista, entonces aparece la traductora y advierte al lector de eso, ¿no? Entonces son como ficciones textuales, pero que creo que cumplen esta idea, ¿no? De crear una literatura que sea accesible, porque la propia ficción se hace accesible mediante instrumentos puramente literarios. Estaba mirando mis apuntes y me he dado cuenta que no has respondido a la segunda parte de la pregunta anterior. Cuando leo, esa y no otra es la obligación del artista, piensas, alzarse mientras todo se derrumba. Yo te preguntaba, ¿cómo seleccionas un aforismo que va a un libro de aforismos como teoría? ¿Y vale. cómo seleccionas eso como parte de la propia novela? Sí, perdona, es que me voy yendo por otros caminos. Circular es un libro pulpo, no sé si en algún momento se dice, pero Circular ha ido cogiendo un montón de cosas. Y llega un momento en que hay que ponerle coto también. He tenido que ponerle coto al libro porque Circular amenazaba con quedarse con todo. O sea, hubo un momento en que yo decía, podría hacer una edición no especial, pero sí distinta, en la que cupiera Fred Cabeza de Vaca por entero dentro de Circular, como si fuera un personaje del libro que tiene como su historia, ¿no? Y como Fred Cabeza de Vaca es discontinuo y Circular también, es decir, no son libros fragmentarios, sino discontinuos. Esto es una cosa que nos llevaría tiempo, pero vamos, ahí tengo un artículo en mi blog por si les interesa la distinción, pero como son complementarios estéticamente, podría caber. Y podría hacerse una edición de Fred Cabezas de Vaca y Circular todo junto y se podría montar, se podría hacer el montaje de ese libro. Y también se podría meter teoría si nos ponemos, ¿no? Pero hay un momento en que hay que acotar y hay que mantener los proyectos literarios al margen, cosa que con Circular no es fácil porque es muy tentador, como decía antes, engordarlo. Y por eso era como muy reacio a hacerlo y a mantenerlo simplemente creciendo, dándole una educación. Entonces, cuando se me ocurre una cosa, una idea, ya no, porque ya he cerrado Circular, ¿no? Pero cuando hace 3 años se me ocurría algo, no siempre tenía yo claro dónde debía ir, porque a lo mejor apuntaba la idea y necesitaba de un tiempo para saber qué es lo que iba a ir a cada sitio. Y, por ejemplo, claro, la cuestión con Fred Cabezas de Vaca es especialmente difícil, porque Fred, que es el artista que protagoniza mi novela homónima, pues claro, es un pensador que piensa sobre un montón de cosas. Y entonces, pues varias de ellas podrían tener cabida aquí en Circular. Pero había un sentimiento de afinidad o de pertenencia que al final acababa apareciendo. Y es el mismo criterio por el que están las citas que hay ahí. Las citas que hay ahí están porque son circulares. Porque yo las estaba leyendo en los libros y digo, uy, esto tiene que ir a Circular. Entonces la sacaba y la metía en la pieza correspondiente, ¿no? Hace poco me ha escrito un crítico literario, que no voy a decir el nombre, por supuesto, muy molesto, porque decía, oye, citas a todo el mundo y no me citas a mí todo el libro. Y digo, pero oye, que esto no es una colección esto no es una antología, que las citas que están ahí ni siquiera son necesariamente de mis autores favoritos, es porque son afines al libro y su finalidad es estar ahí. De hecho, hay algunos poetas de la experiencia citados ahí que jamás citaría si la función fuera por algún criterio mío de selección, digamos, desde otro punto de vista, ¿no? Pero ellos dieron con un hallazgo, con un verso que a mí me interesaba para el libro. Entonces son como ladrillos que yo utilizo para la construcción final. O sea, que acabas de decir que algunos poetas de la experiencia son como ladrillos. Nos quedamos con ese titular. Hay una parte de una especie de antidiario de Marrakech, en la cual yo creo que hay mucho diario, pero como Vicente ha convertido su lucha personal contra el yo en literatura en una bandera, pues busca subterfugios para escapar de un dietario, pero es un dietario con una serie de máscaras interesantes por otro lado, porque dice, bueno, no es un diario porque lo estoy escribiendo para ustedes, de modo que no es para mí, y de ese modo ya como desactiva la sospecha. Pero bueno, de este diario de Marrakech, en el cual pues, he descubierto muchos detalles interesantes de su
particular extraña vida allí, habla de cuando reordena la biblioteca, por ejemplo, como un modo de crítica literaria, y habla mucho de sus encuentros con Juan Goytisolo, a quien antes he mencionado, y resume la poética y la política de Juan Goytisolo respecto a la literatura en las páginas 552 y 553 de este modo, diciendo que lo que importa de un escritor sería esto. A. La creación de una literatura de alta exigencia, inventora y técnica, que es la preocupación principal de un escritor. B. La literatura con mayúsculas permanece igual a sí misma cuando aparece un libro que se limita a transitar senderos ya fatigados o agotados por otros, de modo que la literatura digna del nombre debe poseer en algún momento al menos una pulsión renovadora, revisora, retorcedora, reveladora, experimental. C. El escritor debe ser un crítico en los dos sentidos de la palabra, un crítico social y político y también un crítico literario, alguien que conoce la tradición, que lee a sus contemporáneos y que mira de ese modo crítico lo que está leyendo. Pero la crítica más importante es la autocrítica, es decir, uno debe ser crítico social, político y literario también consigo mismo. Y D, al narrador le sienta bien la lectura de buena poesía, ¿no? La poesía es fundamental para nutrir la escritura de un narrador, de un novelista o de un ensayista. ¿Se puede leer esta parte de las anotaciones de tus encuentros, tus cenas con Juan Goytisolo, como una suerte de homenaje? Es decir, tú querías, para ti era importante que este contenido estuviera en el libro y además en la parte final de Circular, que Circular, de hecho, acaba con una iluminación caótica experimental que me ha recordado mucho justamente la parte más atrevida de la obra de Juan Goytisolo, que sería la de Don Julián y Juan sin tierra, etc. Sin tierra. El final de Derb es un homenaje a Juan sin tierra, porque Juan hablaba de la idea del, como tú sabes, que eres un gran experto en su obra, de la idea del texto Medina. La idea de, y él citaba alguna novela de Orhan Pamuk y de algunos libros más, estas novelas que están concebidas como medinas por las cuales se va callejeando, pero él iba más allá y hablaba de configurar así textualmente la novela. Yo di un paso más y dije, bueno, y lingüísticamente se podría hacer, y entonces esa parte final, que el lenguaje se acaba descomponiendo, pues se convierte en un lenguaje medina también, ¿no? Y eso es un homenaje a Juan, porque Juan, sabes, en la página final de Juan sin tierra, empieza también a descomponer el lenguaje y acaba hablando en árabe para representar lingüísticamente el abandono de la cultura tradicional española y el paso a la nueva árabe que da cuando se va a vivir primero a Tánger y luego a Marrakech, que es donde yo no lo conocí allí, lo conocí en Formentor, pero donde yo lo traté y donde vi que sobre todo vi que la inmersión en la cultura árabe era total, o sea, que es una cosa que a lo mejor quien no conociera a Juan podría pensar que había algún tipo de, como diríamos, de pose. No había pose en absoluto. Es que él vivía en árabe, la gente con la que vivía eran todos marroquíes, hablaban en darilla, sus amigos eran con alguna excepción, eran todos marroquíes y hablaban en darilla con ellos. Es decir, una inmersión absoluta dentro de la nueva cultura elegida por él, ¿no? Sí. De hecho, tú mencionas que iba por la calle dando limosna, es decir, cumpliendo con un mandato del Islam. Sí. Había asumido eso como parte de su vida cotidiana y a todas las mujeres pedigüeñas que se encontraba por Marrakech y quedaba en el café con sus amigos todos los días, que es donde te citaba, porque siempre citaba en el café del centro de Marrakech. Sí, bueno, no había nada religioso en lo claro, que hacía. Era como muestra de respeto, ¿no? De integración. No, pero es que yo siempre he visto en Juan, y tuve una conversación en Estados Unidos con un profesor que me acabó dando la razón, yo siempre he visto en Juan una persona que, pese a su reticencia con respecto al clero, ¿no? En realidad, más que a la alta jerarquía de la Iglesia, pero siempre vi a Juan con una imagen que si tú lo vieras desde fuera hubiera parecido un buen cristiano o un buen maometano o un buen budista o lo que fuera, ¿no? Una persona que su comportamiento con los demás próximos, a lo mejor con los que no trataba, era un poco más distante, pero era una persona de una afectuosidad, de una preocupación por los desfavorecidos, de una atención con los que sufren,
de un trato cercano y absolutamente horizontal con cualquier tipo de persona, que eso es quizás lo más llamativo. Juan no se consideraba nunca más que nadie en ninguna faceta de su vida. Y eso era una lección que conviene retener, ¿no? Yo sé, quizá la lección más importante de las que Juan me dio, sin darme ninguna y sin querer darme ninguna, quizás fuera esa. Tratar a todo el mundo como él hubiera querido ser tratado, ¿no? Que eso está en la base de varias religiones, además. Entonces, en ese sentido, de Juan se aprendía mucho, ¿no? Y ya te digo, y toda esa experiencia de la recepción hacia las culturas y hacia el movimiento y el nomadismo entendido como una actitud vital está muy presente en el libro, porque, claro, yo lo he escrito, buena parte del libro está escrito en el extranjero, está escrito siendo yo nómada y en una situación también extraterritorial. Y entonces, pues esa parte del diario sí que hay homenaje a Juan, no es exactamente el propósito hacer un homenaje, pero sí, lo acabé convirtiendo también en un homenaje. Y bueno, es un dietario bastante falso y es verdad que lo que hago es partir de la experiencia, pero para reventarla y para falsificarla hasta unos límites en que aparece completamente desdibujada. Pero lo consideré como un modo de ahondar en la ficción. Es decir, si tú, después de unas cuantas cientos de páginas de ficción, le presentas al autor un diario en el cual aparecen algunos elementos reconocibles del autor, confesado por mí, que además a lo mejor están en la información sobre mí en Internet, etcétera, ¿no? El lector dice, vale, aquí hemos entrado en la no ficción, ¿no? Hemos entrado en lo real. De pronto, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero de pronto a las pocas páginas te das cuenta, por algunas morcillas que meto y por que hay algunas ficciones absolutamente implausibles, pues te das cuenta de que te ha devuelto otra vez a la ficción, ¿eh? Es como una cama elástica para saltar más hondo dentro de la ficción y para intentar ver un poco que está bien partir de lo real y de lo que conoces, pero que luego eso hay que reconducirlo, hay que llevarlo a otro lado, en el sentido de que todos escribimos a partir de cosas que son reales o que hemos podido conocer. Otras veces no, en mi caso hay muchísima fantasía e imaginación pura que no tiene que ver con nada que yo. Centro Europa, por ejemplo, entero no tiene nada que ver con nada mío. Pero la cuestión es que cuando tú tomes apoyo en lo real, luego tienes que hacer algo más que eso, ¿no? O sea, nuestra experiencia, por lo menos la mía, mi experiencia cotidiana es aburridísima. Ningún lector se merece eso. Entonces, lo suyo es tomar elementos de ahí, pero luego eso reconducirlo, llevarlo a lugares más interesantes. Hay muchos desayunos en esa parte del diario que tiene que ver con esa dimensión rutinaria. Una broma privada. Ya que estás con el tema de lo real y la ficción, ¿es real la carta de rechazo de una editorial a Circular? Absolutamente real. Absolutamente real. No, es que no, la debo de tener en casa de mi madre en Córdoba, donde la pobre me guarda allí todo lo que debería estar en mi casa. Estimado señor Mora, gracias por la propuesta de publicación de su obra Circular. Lamentamos comunicarle que no podemos incluir este texto entre nuestras publicaciones, ya que no se ajusta a nuestra línea editorial. Le agradecemos que haya pensado en nosotros y le deseamos mucha suerte en su empresa. Un cordial saludo, X. Supongo que el X es lo único que es ficción. Es una carta tipo de las que envían miles. Creo que era de Ciruela. No estoy seguro. Digo, vamos, en Córdoba la tengo. Ya te digo, en la correspondencia mía de aquella época la tengo. O sea, lo único de ficción es la X, efectivamente, en vez de poner, no recuerdo quién sería. Había más, ¿no? Porque este libro pues tuvo en sus primeras versiones, y por fortuna para mí y por fortuna para la editorial, fue rechazado. Y digo eso porque es que se aprende mucho de los rechazos. O sea, yo creo que la mayor suerte de este libro ha sido que fuera bastante rechazado en sus primeras versiones. ¿Por qué? Porque no estaba bien. Porque no estaba bien todavía. La idea era buena, el propósito era interesante, pero las cosas hay que hacerlas bien. Y eso se aprende un poco un narrador aprende eso con el tiempo. También aprende a ser paciente y a ser autocrítico, que es lo que te decía antes. La autocrítica vale mucho. Por ese motivo también críticas que me hicieron Francisco Solano y Elvina Navarro, que al principio no me sentaron bien, con el tiempo las recuperé para corregir las siguientes ediciones
de la obra, porque uno tiene que aprender a escuchar a los demás. Yo tengo mucha suerte con Virginia, que es escritora también, y como ella es la primera que lo lee todo, ella siempre me dice lo que piensa y creo que es lo mejor, y yo con lo de ella, y creo que es lo mejor, creo que tenemos mucha suerte en ese sentido, porque es un gran favor lo que te hace. Incluso aunque nos pasáramos, aunque nos excediéramos, esa crítica sería poca crítica comparada con la que luego vas a tener fuera, ¿no? Y creo que es positivo esa resistencia. Tú tienes que tener la tuya, tu propia resistencia y tu propia autocrítica. Pero creo que también es muy sano escuchar a gente que con cariño te dice esto es mejorable, ¿no? Y creo que es bueno. Entonces yo me alegro de todos esos rechazos, porque seguramente este libro no sería así si no fuera por ellos. Es muy interesante también que hayas decidido publicar Circular 22 después de ganar el premio Málaga de novela con Centro Europa, tener una muy buena recepción de esa novela, que es una novela madura, redonda, potente. ¿Crees que ha influido? ¿Ha influido el hecho de tener una casa editorial como Galaxia Gutenberg a la hora del mecanismo interno en el cual uno decide cuál será su próximo libro? Decidir, bueno, va a ser circular y voy a cerrarlo. ¿Crees que en la psicología hubieras quizás esperado unos años más hasta encontrar el lugar adecuado para publicar lo que es tu obra más ambiciosa, tu obra magna o la obra a la que has dedicado más esfuerzo, más tiempo? A ver, cuando sucede la suerte de que yo pueda publicar en Galaxia Gutenberg y ya pues sale Centro Europa, yo me doy cuenta de que Galaxia, por mis conversaciones con Joan Tarrida, me doy cuenta de que es una de las pocas editoriales de España que puede publicar circular. Eso sí que soy plenamente consciente. Porque yo soy consciente de que un libro como ese no es fácil de publicar y, por supuesto, ese libro es impremiable. No puede recibir ningún premio literario. No hay un jurado que esté tan loco como los tuyos para escribirlo. Entonces, eso era inverosímil. Entonces, digo, necesito un editor valiente, un editor echado para adelante, arrojado. No, un editor literario, de los de antes. Un editor de los de antes, en el buen sentido de la palabra, no sin falsa nostalgia. Me refiero a una persona que edita con algo más que con una visión de industria o de mercado, sino que edita también con una visión, con una cosmovisión, diría yo, incluso, ¿no? Y entonces me di cuenta de que puede ocurrir, de que Galaxia puede ser un sitio para circular. Y efectivamente, pues animado también por Antonio Garrido Domínguez, que no sé, hará un poco antes de la pandemia, estuve en Madrid con él y me dijo en una cena muy serio, es una persona muy cordial, es muy amable, pero de pronto se quedó muy serio y me dijo: Vicente, con circular, ¿qué pasa? Y digo yo, ¿qué pasa? Con circular, estoy ahí escribiendo mis cosas y ahí está creciendo y ya veremos. Dice, a ver, lo tienes que publicar, circular es el centro de tu obra. Y de pronto dije, pues a lo mejor sí que es verdad eso. Y desde ese momento ya empecé como a ponerlo en un horizonte y decir, la verdad es que debería publicar, circular ya con todo el proyecto tal y como está, ¿no? Porque en 2007 cometimos el error, esto me lo señaló Jesús en su momento, de dividir circular en 2007 y un 08 que no llegó a salir. Y Jesús tenía razón en que el libro se entiende mejor y se disfruta más cuando ves la acumulación, cuando ves la serie, cuando te va como entrando en un trance hipnótico de decir, no puede ser verdad que haya otra cosa más y otra pieza más distinta y otra cosa más. Y creo que el único volumen favorece eso. Entonces yo dije, si hay un editor que puede publicar esto en un solo volumen, sin premio por medio y sin nada, ese es Joan Tarrida. Entonces se lo mandé, quizás así como diciendo, no quiero saber nada, en fin, ya tú me dices lo que sea. Y cuando me llamó para decirme que sí, fue de los mejores momentos de mi vida. Joan Tarrida, el editor de Juan Goytisolo, ni más ni menos. Última pregunta, Vicente, abrimos la conversación. Estamos en la Casa SEAT, que es un centro cultural consagrado espiritualmente a la movilidad. Si no lo saben, en el último piso de Casa SEAT hay un concesionario de coches, con coches y con motos y con patinetes eléctricos. Cuéntanos un poco el tema de la movilidad vinculado con circular y con toda tu obra.
¿Tú cómo te desplazas por las ciudades y cómo haces para registrarlas, ¿no? Hablabas de una grabadora, de grabar el sonido, de grabar conversaciones, tomas notas. ¿Cómo es tu relación entre escritura y movilidad? Hasta ahora ha sido obsesiva y ahora no sé cómo voy a poder desprenderme de eso, en cierta forma. Es decir, ahora he cerrado una habitación en mi mente que ha estado 25 años abierta y que, como he dicho, me cambiaba a la hora de moverme por las ciudades porque me convertía en una especie de receptor de oído, de vista, de olfato y a veces de gusto y de tacto también, para poder captarlo todo, para meterlo en el libro. Entonces eso ahora va a cambiar. Pero el hecho es que todos mis desplazamientos, todas mis movilidades provocaban al final la necesidad de ir escribiendo allá donde fuera y de hecho en casi todas las ciudades por las que he estado en los últimos años tienen una pieza en circular, ¿no? Y por eso hay piezas de tantos sitios diferentes del mundo, porque he tenido la suerte de poder viajar mucho, ¿no? Y la idea de la movilidad observadora para mí era muy interesante. No sé, es decir, yo cada vez que veo a alguien por la calle raro, no puedo dejar de pensar en qué haría yo literariamente con esa persona para intentar pensar por qué es raro, ¿no? Pero a veces la movilidad te produce, te hace ser observador y te da recompensas, te premia. Yo recuerdo una vez que entendí cómo una persona bulímica puede esconder su síndrome o su patología de una manera habilidosa. Me di cuenta de que una persona bulímica no iría a un sitio y se comería 4 bocadillos, sino que se comería un café y un bocadillo en un sitio, luego cambiaría y se tomaría otro bocadillo y un refresco en otro sitio, luego cambiaría, para que así no llamar la atención. ¿Cómo me di cuenta de eso? Porque como era observador obsesivo, estaba en un bar, siempre observo, aunque hable concentradamente, pero escaneo todo lo que está ocurriendo a mi alrededor. Vi una señora, vi que se tomaba un buen bocadillo con el desayuno y simplemente pues la capté y pasé a otra cosa. Al rato estaba en otra parte de Córdoba, estaba con otra gente y vi a esa misma señora entrar y pedirse otro bocadillo a la media hora. Y digo, aquí pasa algo, no, esto no es normal. Si yo no hubiera estado atento, no me hubiera dado cuenta del detalle, pero el hecho de ser obsesivo en cuanto a la observación me hizo captar la mecánica de esa persona. No quiere decir que ella fuera bulímica, a lo mejor ese día tenía mucha hambre y quería desayunar 2 veces, pero de pronto vi una pauta de comportamiento, un patrón. Y ese patrón no es que valga para ella, pero sí me vale a mí para un personaje de ficción, si algún día quiero construir una bulímica. Sería una bulímica bastante creíble y verosímil. Entonces, la observación te premia. Entonces, el hecho de ir nomadeando, moviéndote, pero observando, a veces te recompensa. Muy bien. Vamos a abrir un poco la conversación, si os parece, unos 10 minutos. Cuestiones que queréis plantearle a Vicente Luis Mora. Cristina, bienvenida a Barcelona. ¿Preguntas a Vicente? Sí. Primero, muchas gracias por la charla, que es súper interesante y bueno, me ha encantado. Y me ha gustado mucho el detalle de Jordi cuando hablaba de la obra de Cortázar, de Rayuela, porque yo cuando leía el libro también me dio esa sensación, ¿no? Y quería preguntarle a Vicente cómo recomendaría la lectura del libro, porque yo lo empecé de una manera un poco atípica, ¿no? Como tengo una pila de libros por leer, me enfrenté así de manera un poco reacia, ¿no? Entonces cogí, lo abrí, no sé si por la página 200, le eché un vistazo, no me gustó. Me pareció que estaba en una casa ajena, en un lugar extraño y no me gustó. Entonces salté a otra página y ahí me enganché y prácticamente lo terminé de un tirón. Entonces, y luego
me fijé que la página donde había empezado era 360 y me pareció, no sé si fue una casualidad o fue un destino, 360, pues es circular. Y bueno, entonces me surgió la pregunta, ¿cómo recomiendas la lectura de este libro? Sí, pues lo hiciste muy bien, en realidad, porque tal y como está configurado el libro, debería resistir comenzar por cualquier parte. La única parte que es, con alguna excepción, secuencial es el diario del final, porque está fechado, ¿no? Y bueno, tiene un sentido quizá, ¿no? Poder recorrerlo, porque eso es la experiencia de escritura en tiempo real de un mes de escritura, ¿no? Es una especie de experimento, como ha dicho Jordi, casi performático, ¿no? Entonces, bueno, tiene sentido empezarlo en el primer día y terminarlo en el día 30, pero salvo esa parte del final, el libro se puede empezar a leer por cualquier sitio, se podría leer del revés, se puede leer de forma salteada, y de hecho yo invito a hacer lo que tú hiciste, es decir, si alguna pieza o fragmento no te gusta, saltas al siguiente, no pasa nada, porque hay muchos, entonces no hay problema, el libro es idéntico a sí mismo, ¿no? Tiene el centro en todas partes y la circunferencia en ninguna, como decían los antiguos gnósticos. Y la idea también, y esto quizá, como mi editor no nos está escuchando, no se puede molestar, está construido de tal manera que yo entiendo que al ser un volumen extenso, yo respeto mucho a los lectores. Está construido de una forma que si tú quieres leerte 150, 200 páginas y parar y leerte otra novela o otro par de novelas diferentes, tú luego puedes volver y el libro está exactamente en el mismo punto, te está esperando. Es un libro que te acoge, aunque haya pasado el tiempo, porque en realidad puede que hayan pasado 5 años o 10 años entre la pieza última que leíste y la que vas a leer ahora. Son independientes, entonces se puede leer siempre. Puedes leer una pieza por día, una pieza cada 15 días, y el libro al final se acaba montando en tu cabeza solo. Entonces, esa es un poco la poética que tiene. Es un libro que acompaña al lector, a mí me gusta pensarlo así, es un libro de acompañamiento que para algunas personas les durará 3 días, los que se pongan ahí sin hacer otra cosa, a otros les durará 3 meses, a otros 3 años y a otros, con suerte, los 25 que me ha llevado a mí. Pero no es fragmentario, es discontinuo. Pero es discontinuo. Y lo explica muy bien en el artículo de 80 páginas de su blog. Más preguntas. ¿Más cuestiones? ¿No? Vamos a dejar aquí entonces porque realmente es una hora excepcional para un café literario. Siempre son las 6:30, esta vez era por motivos de Casa Seat a las 8, y porque además está Noye Giu vendiendo ejemplares tanto de Circular como de otros libros de Vicente. Él va a firmarlos si lo deseáis. Muchas gracias. Es el último café literario del año. Nos vemos en enero. Ha mencionado Vicente a Elvira Navarro. Justamente seguimos en el segundo trimestre del curso con Elvira Navarro, con Marta Sanz y con Miguel Ángel Hernández, aquí en Casa Seat. Muchas gracias y buenas noches. Bueno. Turn it up and I'll be there. Music on the windscreen of my dreams. Music in the dark end of the street. Every time there's music, it's gonna be all or nothing at all. Yeah.
turning